Bien, vamos con nuestros invitados que vienen a continuación. Voy a saludar con la señora Gladys Banchón. Ella es madre de Jonat Las, asesinado en Durán hace pocos días. Se presume que hay una ejecución extrajudicial. ¿Cómo está, doña Gladys? Y primero déjeme darle mi solidaridad por todo lo que está pasando. Bienvenida. Gracias. Cuéntenos un poco de lo que ha pasado con su hijo que fue asesinado. Verá, fue un domingo 14 de enero. Yo no me encontraba, estaba laborando, pues, y dejé a mi niño, quedó descansando. Y como a las 11:30 de la mañana llegaron los señores militares y tumbaron la puerta y se metieron. Claro, comenzaron a revolucionarlo todo, tiraron todo patas arriba, luego lo cogieron a él, me conversan, ¿no? Y lo golpeaban ahí adentro mucho y le dieron golpe hasta matarle, pero ahí claro no, sino que los... Pero no lo asesinaron ahí. Ahí no, lo sacaron esposado y lo lanzaron al carro, dice. ¿Usted no estaba en la casa? No. Él estaba solo. Estaba solo. Estaba todavía descansando, pero él era eléctrico. Sí trabajaba, hacía cachuelitos y muy querido por el barrio. Y se han metido y se lo llevaron. ¿Y por qué se metieron los militares? ¿Cuál era el argumento de ellos? Supuestamente lo toman como terrorista, pero no era nada. ¿Pero lo encontraron qué? ¿En algún sitio sospechoso? No, en nada. Estaba en casa, siempre estaba en casa. Y tenía amistades, llegaban ahí, pero no. Nada. Que yo sepa nada. Todo marchaba bien. Algo correcto. No sabemos cuál es el motivo y por qué. De esta manera me lo trataron al muchacho. ¿En qué fecha fue esto? El domingo 14 de enero. ¿Eso fue en horas de? 11:30 de la mañana. Ah, ¿en la mañana fue? Sí, fue en la mañana. ¿En qué sector de Durán vive usted? Arbolito. En el Arbolito. Sí. Ellos entraron, lo golpearon, sí, y se lo llevaron. Sí, ¿Y cómo se entera usted que él había sido asesinado? A los 2 días, enseguida no, porque andábamos buscando en los diferentes lugares donde podía constar. Nunca constó el nombre de él en ningún lado. En el cuartel modelo, PJ, pero lo buscábamos como vivo. Pero el mismo día domingo que lo matan, lo llevan allá a la morgue. Pues el mismo día, como a la 1. El mismo día lo asesinó. El mismo día domingo, como a la 1, dicen. No sé, llegó a la morgue. ¿Y qué le dice la autopsia, los médicos legistas, en el informe que ellos hacen? A golpe, por trauma, puro golpe. Por golpe muere. ¿Y qué argumentos presentaron los señores que entregaron el cadáver? ¿O alguien de la policía o de las Fuerzas Armadas? ¿Ellos no aparecieron? No, nada. Voy a saludar con el doctor Joselito Argüello. Él es abogado de este caso, que es espeluznante escuchar todo lo que nos ha narrado la señora. ¿Cómo está, Joselito? Gracias, Jaime, por la invitación. Yo creo que los medios de comunicación, más allá de los momentos de violencia que pasamos, deben ser un poco empáticos con estas realidades que desdicen el accionar de ciertas personas que definitivamente con sus actuaciones no reflejan lo que en realidad son las instituciones. Esto es una ejecución extrajudicial. Mire, Jaime, hay gente que ha luchado toda una vida y yo creo que nos encasillamos en ese cuadro nosotros. Yo respeto mucho a las Fuerzas Armadas, al Ejército Nacional, a todas las ramas que conforman las Fuerzas Armadas.
Evidentemente, con mucho orgullo puedo decir que presté el servicio militar obligatorio. Me enlisté en el conflicto de la guerra no declarada Ecuador-Perú en el año 95. Sé cuál es la trascendencia, la connotación de las Fuerzas Armadas, y más allá de eso sé que ellos sí son la reserva moral que tiene el país. Pero definitivamente lo que también sé es que en una situación de esta naturaleza hay ciertos elementos que de pronto, dadas las circunstancias y como se han dado los hechos relatados y más que todo lo específico y lo técnico de la evidencia de cómo fue de pronto ejecutado Jonat, debe investigarse. Debe investigarse quiénes fueron las personas que estuvieron en el operativo, quiénes fueron las personas que procedieron a sacar de su casa a este ciudadano pobre, humilde, que definitivamente el único delito que ha cometido es ser pobre, vivir en un barrio pobre de los muchos que hay aquí en este país, y que definitivamente no tenía ningún abolengo, ningún apellido rimbombante ni cosa por el estilo, y creemos nosotros que se debe investigar de la mejor manera, objetivamente. ¿Qué está pidiendo el abogado Joselito Argüello, el doctor Pedro Granja, que también es parte del equipo de abogados que se ha sumado a este caso? Bueno, también está el abogado Cristian Rodríguez, el doctor Luis Alarcón Prado, definitivamente abogados que siempre están brindando su contingente con el tema de lo justo. Sí, Pedro también liderando este tema conjuntamente con quien habla. Lo único que pedimos es justicia. Mire, en una sociedad civilizada nosotros no podemos encuadrar nuestra conducta en la conducta de aquellos que reprochamos, porque el hecho de que alguien cometa una infracción penal no hace que las personas que actúan bajo ese contexto de la seguridad también caigan en ese nivel. 2 autorizaciones del derecho para matar. En tiempos de guerra, el derecho de conflictos. Y en tiempo de paz, definitivamente, la legítima defensa. Y si una persona de pronto se rinde con respecto a un requerimiento por parte de quien ejerce acciones en este sentido de control de seguridad, definitivamente se le debe respetar su derecho. Porque aquí en la China y en la Reconchinchina, quien mata a una persona definitivamente tiene una responsabilidad. Eso no está permitido aquí en el país y en esas circunstancias. ¿Qué es lo que queremos? Solamente que se realice una investigación transparente, objetiva. Tenemos en consideración de que el ministro de Defensa tiene claro definitivamente, porque él es una persona que está inmersa en el ámbito. Ya está en conocimiento del ministro. Debe estar en conocimiento del ministro. Nosotros vamos por los canales legales correspondientes, pero yo quería hacer una reflexión, Jaime, que creo que es muy importante. El señor ministro de Defensa, que está inmerso en el ámbito de la seguridad, sabe definitivamente cuáles son los procedimientos. Y digo que está inmerso en el ámbito de la seguridad, tengo que acotar por fuerza de defensa, ya que él tiene contacto directo con el señor presidente Daniel Noboa, porque definitivamente es quien se ha encargado en tiempos anteriores de brindarle la seguridad al presidente Noboa y a sus empresas. Entonces, con ese contacto que él tiene, debe decirle, debe ponerle en contexto al presidente que definitivamente hay ciertos protocolos y requisitos de actuación que cuando una persona es reducida a la impotencia con relación a efectivizar alguna acción de detención, debe respetarse la vida de estos ciudadanos. Mucho más, si es un ciudadano que no ha tenido antecedentes, que no tiene tatuajes, que tiene una ocupación y que definitivamente nunca ha estado inmiscuido en actos que de pronto riñan el tema moral o el tema legal. Ese es el motivo y el fundamento por el cual nosotros hemos asumido la defensa correspondiente para que se haga justicia y para que la madre tenga el derecho de saber qué es lo que sucedió con su hijo. Porque dentro del contexto social no puede también ejercerse acciones de pronto de mitigación o de reclamo cuando debidamente las actuaciones están dadas como se encuadran o como dice la ley. Entonces, en este caso, nosotros sí creemos que es pertinente que se sepa la verdad, porque así como estos casos, usted recordará, en Colombia, en algunos países que han tenido este tipo de auges de violencia, se han resaltado falsos positivos y ha muerto mucha gente inocente. Y lo que nosotros no queremos es que si ayer fue Jonat, el día de mañana sea un hijo suyo, un primo, un familiar. A cualquiera le puede tocar. A cualquier persona le puede tocar.
a esos que aplauden estas decisiones. Exactamente. Hay más factor de riesgo para los pobres, definitivamente, porque en nuestro país la pobreza es sinónimo de delincuencia, pero nadie está exento de una situación de esa naturaleza. Doña Gladys, Jonat, cuando estaba en casa, tal vez había otra persona que de pronto andaba buscándolo la policía en ese momento. No. Solo fueron directamente y le tumbaron la puerta. Sí, alguien llamó, pues. Alguien llamó y él salió. Ya. Y ahí salió y vio y se dio cuenta que estaban afuera los militares y me dijo, dice que cerró la puerta. Y ahí ellos la tumbaron. Alguien, no sé, de pronto fue de los mismos que llegaron de la misma policía a tocar la puerta, a ver si estaba. Pues, le tumbaron la puerta y entraron ellos. Sí, entraron. ¿Y qué buscaban ellos? ¿Qué decían? Dicen, ¿dónde? Lo golpeaban, ¿dónde están las armas? Le preguntaba por armas. ¿A su hijo? Sí, pero no. Tal vez se equivocaron. Puede ser que se hayan equivocado, no sé, pero no había nada. Porque, como le digo, todos pusieron patas arriba, buscando, pero no encontraron. ¿Cuántos años de edad tenía Jonat? 36. Él vivía en su casa, los dos vivían. Los dos. Qué triste la situación de lo que está pasando la señora Gladys Banchón, madre de Jonat Las, quien fue asesinado en Durán, en el Arbolito, me dice. Arbolito. En Durán, el 14 de enero. De enero. Y bueno, ella lo que busca es la verdad, como dice el doctor Joselito Argüello, de todo lo que ha ocurrido, porque si fue asesinado, tienen que, me imagino, presentar un informe de una investigación de su hoja de vida, los vínculos tal vez que podría haber tenido Jonat, pero si no hay ningún vínculo, ¿cómo puedes excederte? Y además, nadie tiene derecho, ni las Fuerzas Armadas, ni la policía, a asesinar a una persona. Si no hay una sentencia de muerte aquí en este país, no hay sentencia de muerte. Joselito. Definitivamente se respeta el derecho a la vida y cuando una persona ya es reducida, definitivamente hay que respetar ese derecho y tiene que ser conducida y puesta ante las autoridades, frente a las autoridades competentes, para que las autoridades competentes sean las que juzguen de pronto cualquier tipo de infracción. Pero en este caso, mire, y no quiero sonar a muletilla, mi querido Jaime, pero en este caso que hemos denunciado para saber la verdad, definitivamente no se ha transgredido la ley por parte del difunto del Oxiso. Vuelvo y repito, es una persona que se dedica a las labores de electricidad, muy querido, muy apreciado por parte del conglomerado social del Arbolito, del barrio donde él vivía. Esto se da bajo el contexto de un operativo de personas que de pronto ingresaron no solamente a la casa de él, sino a varias casas del sector. Esto se da en el contexto de una detención no solamente a él, sino a muchísimos jóvenes, a muchísimas personas. Esto se da en el contexto de la liberación de esas personas, pero quien de pronto hoy es el Oxiso, nunca retornó a su casa. Hay la prueba videográfica de la incursión realizada en su efecto justificada por este estado de excepción decretado por el presidente Noboa, pero injustificada con relación a la consecución que dio este accionar que acaeció en la muerte de este ciudadano, que vuelvo y repito, no ha tenido cuentas con la ley, no ha realizado actos reñidos dentro del contexto social, que era un hijo que mantenía a su madre y que definitivamente no se metía con nadie. Los grandes medios de comunicación, ¿cómo han calificado el asesinato de Jonat? ¿Como terrorista? Bueno, vuelvo y repito. Porque ese es el calificativo que le dan a todo. El hecho de que de pronto una persona sea pobre hoy por hoy, bueno, no es que solamente hoy, siempre ha sido de pronto el sinónimo pertinente para encasillarlo dentro del marco de la delincuencia.
Pero si usted me pregunta cómo han tomado esto los medios de comunicación, en primer lugar no me he preocupado de lo que han dicho, porque si bien es cierto, el amarillismo, el sensacionalismo hace que no exista una investigación objetiva y una información veraz en ese sentido. Pero yo creo que definitivamente la gente se hará eco. Porque justifican de esa manera un poco. Claro, la justificación es esa, ¿no? Pero no nos olvidemos y tomando en cuenta lo que usted manifestó hace un momento, hoy le tocó a él, el día de mañana nos puede tocar a nosotros. Sí, pues cuando no te ha pasado, tú puedes acusar y decir cualquier cosa. Pero cuando tú vives la realidad te das cuenta que hay acciones, hay procedimientos que tienen que darse en el marco de una disposición presidencial, pero esas acciones no pueden estar divorciadas de la normativa. En este país no existe pena de muerte, la vida se respeta desde la concepción. Más allá de eso, los parámetros sociales del contrato social estipulan que tenemos jueces, que tenemos fiscales, que son ellos los que tienen que juzgar una conducta y que son los miembros de la fuerza pública, los miembros de las Fuerzas Armadas, que en este caso están actuando en un estado de excepción, quienes deben conducir a todos estos ciudadanos, garantizándoles mucho más de pronto su integridad física ante las autoridades correspondientes. ¿Para qué? Para que si han cometido una infracción, el máximo de la sanción se les imponga y en tal caso de no corroborarse de pronto el cometimiento de una infracción, que se garantice de pronto su libertad. ¿Por qué delito pusieron la denuncia ante la fiscalía, me imagino? Sí, nosotros hemos analizado el tema y creemos que ahí hay una ejecución extrajudicial con una concurrencia de infracciones en el ámbito real, una concurrencia real de infracciones, porque definitivamente fue sacado de su domicilio. Si bien es cierto, podría haber una justificación con respecto al estado de excepción, no hubo una motivación correspondiente. Usted entenderá que se hizo una requisa total en la vivienda de Jonat, no encontraron absolutamente nada. Es una persona que no tiene tatuajes, hablemos en el léxico coloquial. Quiero bajar de pronto el tono siempre de mi discurso en virtud de que yo también estoy golpeado. Y estoy golpeado porque no es solamente este caso. ¿Hay varios casos? Hay varios casos. Y tocar este tipo de casos hay que hacerlos con pinza. ¿Por qué? Porque uno a veces se enfrenta al contexto social de repudio, aquellas personas que de pronto critican o opinan sin saber en realidad cómo son las cosas, y definitivamente el linchamiento mediático se hace presente totalmente. A nosotros también nos hace lo mismo. No tengo tiempo de pronto para estarles contestando, pero más allá de eso uno tiene familia y la familia se preocupa. Pero nosotros hacemos acción de lucha con respecto a este tema porque, vuelvo y repito, pueblo ecuatoriano, hoy es la mamá de Jonat que queda llorando a un joven que definitivamente, repito, no tenía antecedentes, un buen muchacho. Pero mañana puede ser cualquiera de nosotros. Lo único que queremos con esta denuncia es, recalcando la labor primordial y honrosa que realizan las Fuerzas Armadas, es que se realice una investigación y que si hay que establecer responsables, porque no son todos, si hay que establecer responsables con respecto a este tema, esos responsables sean sancionados. Así de sencillo, respetando la labor que ejercen en este momento las Fuerzas Armadas, quienes son, yo creo, la última reserva moral que tiene este país. Si usted, una vez que se agoten todos los recursos acá, todo el proceso judicial acá en nuestro país, si no hay respuestas, ¿dónde van ustedes? Bueno, hay que entender que este tipo de casos, por lo general, de ejecuciones extrajudiciales, no han tenido el asidero legal, la aplicación de la normativa legal aquí en el país. Y usted lo sabe, hay muchos casos. El caso de los hermanos Restrepo definitivamente es un caso que causó mucha conmoción social y que demoró muchísimos años. Claro, se acudió a cortes internacionales. Y eso es lo que nosotros haremos en determinado momento. ¿Sabe por qué? Porque los gobiernos de turno pasan. Las personas pasan. El país institucionalmente es el que tiene que responder de pronto por las acciones que realizan los servidores y los funcionarios públicos. Y si no encontramos justicia aquí, pues bueno, sí, conocemos el sistema de litigio en el ámbito interamericano y tendremos que trasladarnos a esa sede para que se haga justicia, porque lo único que queremos, pueblo ecuatoriano, ciudadanía, es que lo que le está pasando hoy a la señora Gladys no les pase a ustedes. Eso es lo único que queremos. Solamente saber la verdad de lo que pasó. Y si pueden comprobar efectivamente que él era un delincuente, que definitivamente estaba ligado a un grupo de delincuencia organizada, nosotros
estaremos atentos a esa investigación, pero definitivamente eso no van a poder probar porque este muchacho fue un muchacho que se dedicaba exclusivamente a sus actividades laborales sin meterse en problemas, siendo un buen hijo y definitivamente teniendo el cariño y el aprecio de todos aquellos que le conocían. Doña Gladys, ¿qué mensaje le quisiera dar usted al presidente de la República, al comandante de las Fuerzas Armadas, a los miembros de la policía, de lo que ha pasado? Señor, es muy doloroso lo que pasa. Uno como madre, estoy sufriendo mucho, muy sola, me quedé sola, pero... ¿Único hijo? No, sí tengo, eran 3 varones, pero él vivía conmigo. Y que solo quiero justicia. Y para que ya siga parando esto, que ya no maten injustamente a las personas, lo único. ¿Usted pasaba en el día o...? No, la noche, porque yo trabajo de día. Sí. ¿En qué trabaja usted? Doméstica. Ya. Y bueno, su hijo también le ayudaba, me imagino, en casa, Sí, ¿no? sí, porque era eléctrico y siempre le salían cacholitos y hacía platita. Presidente de la República, sería bueno que usted como comandante y jefe de las Fuerzas Armadas pida una investigación de este caso, porque esto no puede quedar en la impunidad. Y si aquí hay responsables, es el momento para que esos responsables sean llamados a rendir cuentas. Porque si se le fue la mano, seguro que se les ha ido la mano, porque si ha sido golpeado, si la autopsia dice que fue muerto por golpes, pues aquí hay responsables. Y aquí algunos aplauden esos videos que hacen los mismos miembros de las Fuerzas Armadas, de maltrato a muchas personas que son detenidas. Y una persona cuando es detenida no tienen por qué seguirla maltratando. Algunos incluso hasta se burlan. Les hacen cosas que no deben de hacerlos, no deben de hacerles, pero le hacen. Y hay gente que aplaude los mismos medios, las redes sociales, y eso no está bien. Joselito. En una sociedad civilizada, en una sociedad culturizada, definitivamente debemos actuar apegados a lo que dice la norma. Y tocar este tipo de temas, como le había dicho mi querido Jaime, despierta de pronto el morbo social y aquellos que se creen con la potestad o la capacidad de opinar, de pronto dan comentarios que se tornan lesivos para la integridad, para la humanidad de quienes lo único que hacemos es defender el derecho que tienen todos los ecuatorianos de ser tratados de igual manera. Vuelvo y repito, si en este accionar hay una acción en la cual se reduce a un ciudadano que puede de pronto ser sospechoso, no en virtud de la pobreza, sino de su accionar delictual, por el cometimiento de alguna infracción de corte penal, lo que se debe hacer es, una vez reducido, ponerle a órdenes de la autoridad competente. Claro está, de haber una respuesta no convencional con relación al accionar de los miembros de la fuerza pública, las Fuerzas Armadas, ellos tienen toda la potestad de actuar en derecho a su legítima defensa, pero este no ha sido el caso. El ciudadano fue sacado de su domicilio, donde vivía con su señora madre. Luego de que fue sacado de ahí, definitivamente aparece muerto. ¿Quiénes le sacaron? Personas que tenían, según los videos que tenemos recopilados, uniformes que han sido de las Fuerzas Armadas, que son de dotación de las Fuerzas Armadas, y lo único que queremos es eso, que se establezca quiénes son las personas responsables, que se dé un baño de verdad a las acciones de esta gloriosa institución y que definitivamente, si hay malos elementos que han actuado y que hacen quedar mal a la noble institución, definitivamente reciban el castigo pertinente. Porque no hay patente de corso, no hay justificación alguna, ni siquiera el estado de inseguridad que vivimos para que las Fuerzas Armadas se vean inmiscuidas en este tema a través de terceros, a través de personas que definitivamente no entienden su rol y que esa decencia, esa nobleza, esa lealtad sea manchada por este tipo de cosas. Solamente queremos saber la verdad y que si hay responsables, se los castigue, nada más. Joselito, muchísimas gracias por haber venido acá a estudios. Doña Gladys, también queremos agradecerle. Algo más le iba a consultar. En el momento que lo sacaron a su hijo, ¿habían personas del barrio que vieron todo lo que ocurrió? Sí, sí había. El problema es que ellos estaban apuntando y casi no dejaban, pero sí habían viendo.
Ujú. por lo... ¿Y le decían algo los vecinos a los de las Fuerzas Armadas, a los de la policía? No podían, estaban... ¿A los tenían Sí, apuntados. amenazados? Sí, no podía, nadie pudo hacer nada. ¿Usted cree que tal vez lo confundieron a él? Puede ser, se hayan equivocado, ¿verdad? Pues, Usted no ha tenido ninguna respuesta de nadie. de nadie, O sea, hay un silencio total. total. Usted lo que espera es una respuesta. Algo justo, nada más. Doña Gladys, quiero agradecerle por haber venido también acá a Estudios de Ecuador en directo y exponer su caso. De pronto, casos como el de su hijo, pueden haber otros casos más Claro, que están ocurriendo y la gente no se ha enterado. Gracias. callo. Gracias, doña Gladys Banchón, Joselito Arguello, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a Gracias. nuestros invitados de esta mañana.